Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Prien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de Secati e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Licenciado Felipe Olaf Ponce Gómez. Licenciado en Psicología, título profesional obtenido por excelencia académica. Maestro en Evaluación e Intervención Neuropsicológica y Psicoterapeuta Clínico. Cuenta con diversos diplomados: Terapia Psicocorporal, Psicoterapia Gestalt, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Hipnosis y Persuasión, Estrategias hipnóticas ericksonianas en el aprendizaje, perito en Psicología Jurídica, Psicoterapia Infantil y Adolescente, Aromaterapia, Constelaciones Familiares y Cultura de la Paz. Ponente en diversas instituciones: UNIVA, UNID, Universidad Don Bosco, Instituto Mexicano del Seguro Social, Casa del Niño, Instituto Mahatma Gandhi, Ayuntamiento de Tancítaro y Uruapan. Participante en el primer Congreso Internacional en Psicología y Psicoterapia 2023 en la ciudad de Puebla. Felipe Olaf Ponce Gómez, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Gracias por esta presentación. Vamos a iniciar con esta intervención, con esta inquietud que tal vez algunos tengamos. Gracias también por la puntualidad con la que estamos iniciando y gracias a todos los participantes. ¿Por qué elegí un tema un tanto polémico: la naturaleza cambiante del trabajo? Porque el uso de la tecnología desde hace algunos años nos ha cambiado por completo pues nuestra vida de manera generalizada. Algunas personas que somos un poquito mayores nos podemos dar cuenta de los cambios tan drásticos que han sucedido en relativamente poco tiempo. A manera de ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, existía todavía un taller que se llamaba taquimecanografía, en donde se enseñaba a los alumnos al uso, a la utilización de la máquina de escribir. No teníamos ni en mente por aquí que en algún momento íbamos a tener una computadora frente a nosotros y la computadora iba a hacer mucho de nuestro trabajo. Todo estábamos hablando de que se trataba de una cuestión mecánica y por lo tanto, las habilidades que se tenían que desarrollar eran completamente diferentes a las habilidades que ahora se tienen que desarrollar. Y teníamos que estarnos adaptando a lo que en ese momento nos ofrecía la tecnología de ese tiempo, que era una máquina mecánica de escribir y que en muchas ocasiones era pesadísimo, ¿sí?
y todo lo que tendríamos, lo que esto conllevaba, ¿no? No todo el mundo tenía desarrollada esa habilidad. De igual forma, el taller, si mal no recuerdo, se llamaba taquimecanografía. Entonces, estábamos hablando también de la taquigrafía, una forma escrita de generar información rápida, o mejor dicho, más que generarla, captar información, ¿sí? Entonces, todo esto estaba solamente en el conocimiento de la persona que lo desarrollaba. No todo el mundo podía hacerlo, por eso por ejemplo, en este caso, las secretarias tenían un papel importantísimo en todos lados, en las empresas, en las fuentes de trabajo de gobierno, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque eran ellas como personas quienes hacían todo este trabajo que ahora las máquinas están sustituyendo, las computadoras están sustituyendo. Y pues ahí nos podemos ir poco a poco viendo la evolución de los cambios tecnológicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es demasiado poco el tiempo y, por ejemplo, en este caso nuestro, como el mío, una persona de arriba de 50 años, bueno, ve los cambios de una manera muy, muy fuerte. Pero si preguntamos, por ejemplo, a un chamaquito de secundaria, si le decimos, oye, ¿conoces una reproductora de cassettes? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es un cassette? No, pues es un aparatito que se tenía que, a través de una cinta, se estaban grabando. No, pues no sé de qué me hablas. Ya ni siquiera ellos, cuando todavía incluso existen muchos aparatos que aún están trabajando, sobre todo la gente coleccionista, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Que ya traemos una bocina para donde quiera, ya traemos el internet para donde quiera, ya tenemos toda la música que queremos, que ya no tenemos ningún problema con el escuchar una música, ya no hay discos que se nos rayen, ya no hay cintas que se nos enreden. Entonces, estamos adaptándonos a algo completamente diferente. Sin embargo, este uso de la tecnología nos va llevando a modificar, facilitarnos mucho la vida, sí, pero al mismo tiempo que me la estoy facilitando, ¿qué es lo que está pasando con todo lo que yo hacía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que tener a manera personal para podernos adaptar? Entonces, César, ¿no me avanza la presentación? Sí, no nos está avanzando. Voy. ¿Está avanzando? Perdona esta pequeña falla técnica. Ahí está precisamente parte de, no hay una adaptación aún. Aquí en mi pantalla solamente veo el puro, no, nada más estoy viendo el. Ahí está, ahora sí. ¿Quiere que lo oculte lo de arriba o así? No, está bien así. Está bien así. Gracias, César. Justo lo que les decía, ¿sí? Una persona de 50 años que a lo mejor todavía no tengo estoy adaptando el uso de la tecnología, y una persona mucho más joven que está más familiarizada con la tecnología y que evidentemente también es experto en esto, me ayuda, ¿sí? Bueno, ok, a manera de introducción, quiero comentarles que me estoy fundamentando una buena parte de la investigación que tuve que hacer para esta presentación sobre los informes del desarrollo, informes sobre el desarrollo emitidos por el Banco Mundial, ¿sí? Sobre el desarrollo mundial. Evidentemente esto tiene una connotación netamente económica, pero qué parte de la tecnología o qué parte de los cambios que tienen que ver con el trabajo no nos pega directamente en cuestiones económicas, ¿sí? Estos informes los emite el Banco Mundial de manera anual. Quiero especialmente hacer énfasis en el informe del 2019. Todos están impactando de alguna forma, pero el informe del 2019 estudió específicamente el impacto de la tecnología, que es una de las cosas más relevantes que voy a tener en esta presentación de hoy, en el 2019. 2020, el informe
habló de las cadenas de valores mundiales y su papel en la creación de mejores empleos y de la reducción de la pobreza. En el 2021, datos que consigue el banco para una vida mejor. Y en el 2023, 2022 me parece que no hubo por cuestiones de pandemia. Y en el 2023 hablamos de migrantes, refugiados y sociedades. Si nos fijamos, absolutamente todo tiene que ver con la naturaleza cambiante del trabajo. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando a nivel mundial, un estudio a nivel mundial que nos impacta a nosotros de manera indirecta o a lo mejor un poquito retrasada, tal vez porque se trate de que estamos hablando de un país un poquito más retrasado, ¿no? En varios sentidos. Bien. Voy a darle un enfoque de este informe de manera general a nivel mundial, aplicado a nuestro trabajo, a nuestra realidad, a nuestro México, a nuestro Uruapan, a nuestras ciudades más pequeñas y tal vez un poquito más atrasadas en cuestiones tecnológicas. No quiere decir de ninguna manera que estemos por detrás para nada. Pero aquí, ahorita más adelante voy a hacer referencia exactamente a lo que me estoy refiriendo. Perdónenme el pleonasmo, ¿no? ¿Cómo impactan los informes del Banco Mundial? El Banco Mundial, con sus propios informes, encontró varios pros con el uso de la tecnología. Uno de ellos, por ejemplo, es o fue analizar el contenido de las tareas de los puestos de trabajo, que permite entender, mejorar los cambios ocupacionales. ¿Por qué lo quise poner de esta forma? Pues precisamente porque esto ya fue una experiencia a nivel mundial a través del Banco Mundial, y nosotros, aquí en México, muchas de nuestras empresas aún no hacen esto. Aún no nos ponemos a analizar nuestros empleos, nuestros empleados. En alguna de las presentaciones por aquí de alguna compañera que lo hizo, hablaba mucho de la rotación de personal. Todavía como país estamos muy metidos a veces en, no sé, tal vez hablar de empresas más familiares, en donde no nos vamos tanto con el uso de la tecnología, sino más bien darle trabajo a mis familiares y nos quedamos un poquito estancados. No analizamos los puestos, porque cuando los analizamos fríamente, como debería de ser un empresario, híjole, pues a lo mejor sale raspado mi familiar, ¿no? Y a lo mejor él no puede ser el gerente, a lo mejor no puede ser el que se dedique a las ventas. ¿Por qué? Pues porque tiene específicamente, me ha tocado desgraciadamente ver así las cosas, ¿no? Estamos hablando del cliente fulano de tal en Estados Unidos y tú le vas a decir que sí a todo. ¿En serio? Sí, porque es mi mejor cliente. Oye, pero ya te diste cuenta que decirle esto nos genera una pérdida de esto y esto y esto. No me interesa, él es nuestro mejor cliente. Y le vas a decir que sí, y lo vas a tratar bien, y caray. Entonces, todavía, en ese sentido, muchas empresas seguimos un poquito sin querer entender que para ser competitivos o para generar mejores empleos tenemos que hacer un análisis verdadero de los puestos. Y allí es donde en algunas ocasiones y en algunas empresas caemos a vicios como hago como que me pagan, hago como que trabajo, ¿sí? Entonces, y sobre todo en algunas gubernamentales. Entonces, no se trata de eso, sino por el contrario, de priorizar absolutamente todo, ¿no? Ya lo tuvieron como una experiencia en el Banco Mundial y entonces están determinando y se está determinando que esto es un pro, que esto es algo positivo, que esto es algo que ya debemos de implementar y ojalá que muchas empresas me puedan estar escuchando para que tengamos la oportunidad o nos demos la oportunidad de dar una revisadita a nuestros puestos de trabajo. Los cambios estructurales y educativos, según la experiencia del Banco Mundial, se alinearon bien con respecto al cambio ocupacional. Más o menos estamos en forma. Sin embargo, tenemos que checar también desde aquí qué tanto hemos nosotros, como país, cambiado nuestras formas de educación. Ahorita tengo entendido que justo para el próximo año va a haber algunos cambios en cuestiones de educación, algunos cambios importantes
en la forma de educar. La pandemia, si nos recordamos, que nos duró prácticamente 2 años, y chequemos porque nos encontró a todos de improviso, de sorpresa, nos cayó a todos. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues necesariamente enseñarnos a utilizar las plataformas como esta, y como lo vemos de una manera positiva, bueno, a manera de ejemplo, esto que estamos viviendo en este momento de tener un curso, ya tiene 20 años aproximadamente, que Canacintra, que el gobierno municipal y la Universidad Don Bosco lo organizan. Pero ¿qué pasaba cuando se empezó a organizar? Bueno, en atención a una obligación patronal de darle capacitación a sus trabajadores, Canacintra, bien afiliado, bien organizado, hace esto. Pero ¿cómo era anteriormente? Bueno, pues anteriormente los cursos eran necesariamente presenciales. La Universidad Don Bosco prestaba sus instalaciones y en cada uno de los salones, así como ahorita estamos dando los cursos, en cada uno de los salones se ponía el curso fulano de tal, y las personas que estaban inscritas en el curso fulano de tal, pues se metían al curso fulano de tal, y los del otro salón en el otro salón, y más o menos la dinámica era la misma, sí, pero total y absolutamente presencial. ¿Sí? Por lo tanto, era completamente limitada a las personas que podían asistir en todos los sentidos. En las empresas que se les daba la oportunidad de capacitarse a los trabajadores, pues les decían, no puedo darte más de un curso o 2 cursos. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que tú te vayas físicamente me va a implicar que prácticamente pierdas toda la mañana. Vas a tener 2 horas de curso o tal vez un poquito más, sí, pero el traslado, y entonces el hecho de que tú no estés siendo productivo en la empresa, pues también perjudica a la empresa. Entonces, ahí es a donde vamos. Estos cambios educativos también tienen que surgir y tenemos que adaptarnos desde el primer momento, ahora, desde la primaria, desde cuántas cosas, e insisto, nos cambiaron con pandemia. Tuvimos que aprender al uso de las plataformas y, insisto, cómo nos encontró de improviso, de sorpresa. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos preparados para enfrentar tal cual ese cambio? ¿Cuántas deficiencias también el consultorio me llegó a tocar? Que la educación que nosotros tenemos nos hace pensar que si no se pudo aprovechar un año escolar, como por ejemplo pudo haber sido el año de pandemia, ¿por qué tenemos tanta dificultad en dejar que nuestro hijo repita ese año? Ah, no, pues porque es un año perdido. ¿Estamos seguros de que es un año perdido? Yo diría es un año invertido. Y preferiría en un momento determinado invertir en la educación de mi hijo, que debería a tal grado de primaria o a tal grado de secundaria, debería de tener tal y tal y tal y tal conocimiento. No lo tiene. ¿Qué había pasado también con el sistema educativo? Que de repente hubo el momento en que dijeron, no, maestros tienen derecho a reprobar absolutamente a ningún alumno. Todos los alumnos deben de acreditar y tú buscarás la forma de que ellos acrediten. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que avancemos de una manera deficiente? Yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en la primaria, en tercero de primaria, no podíamos pasar a cuarto si no sabíamos dividir, por lo menos. Y si nos vamos más atrás, la educación todavía era de mayor calidad. Recuerdo yo que mi padre me ayudaba a hacer tareas de la preparatoria cuando él solamente estudió la primaria. ¿Sí? Entonces, veamos qué tanto de lo que está acá o debería de estar acá en nuestro cerebro ahora está en una máquina. Nos facilitamos la vida, sí, pero ¿qué está pasando también conmigo como ser humano? ¿Sí? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el sistema educativo? Que en su momento pues nos deja ahí a estar en la secundaria y no saber ni siquiera leer, no saber hacer una operación matemática. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Justamente estos cambios tecnológicos son los que nos hacen cambiar
también de forma de pensar. ¿Cuántas personas ahorita ya no quieren trabajar, ya no quieren pensar? Es más fácil ser youtuber en un momento dado, ¿no? ¿Cuánta gente nos sigue? Ya se hizo viral el video de X, el TikTok de Y, y ahí te voy a empezar a pagar. ¿Es en serio que queremos esto? ¿Para eso nos va a servir la tecnología? ¿Sí? Ok, la reestructuración agregada produjo cambios de puestos manuales a cognitivos, ¿sí? A pesar de que la tecnología está ahí, nos genera, se pudo comprobar que hasta hoy día sí hubo muchos cambios, sí hubo muchas sustituciones de las máquinas por personas, pero finalmente se generaron más empleos. La expansión de la educación terciaria impulsó el crecimiento del trabajo cognitivo no rutinario. El cambio de puesto requiere más capacitación, más capacitación dominó durante el descenso de los trabajos manuales y se evitó la polarización. Aquí es donde justamente apostamos, todos los que estamos aquí involucrados, a que la capacitación para el empleo nos va a dar permanencia en él, y no solamente permanencia como parte del empleo, sino a la actualización, estar totalmente dando un servicio de calidad en el ámbito en el que estemos, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, una vez más, el seguirnos capacitando, el seguir estando aquí, nos lleva a permanecer. La semana pasada yo estuve en un curso de una compañera, no recuerdo su nombre, pero nos estaba enseñando justamente cómo la inteligencia artificial nos puede servir en este mismo momento. Y nos hizo un ejercicio en tiempo real para las personas que estábamos ahí, que aparte de todo es gratuito porque es con las herramientas de Google, ¿sí? Evidentemente hasta cierto grado limitado, pero y que en un momento determinado, bueno, pues hay que conocer de manera más profunda la herramienta para poder tomar decisiones, ¿sí? Sin embargo, ahí nos quedamos sorprendidos cuando anteriormente tendríamos que hacer encuestas que nos llevaban no lo sé, 2 días, 3 días, ¿sí? Y luego el procesamiento de esas encuestas y aquí están los resultados y los resultados pueden tener un sesgo, algún error, ¿sí? Entonces, ahí es a donde vamos. El estarnos capacitando, el estarnos actualizando y justo, insisto, veamos cuántas cosas han cambiado y todo, yo lo veo o lo quiero ver así, todo para bien. Anteriormente, estoy hablando de ¿qué? 40, 50 años atrás tal vez, el hecho de tener un título universitario nos daba un estatus muy por encima de las demás personas. ¿Qué pasa hoy? Hoy tienes un título universitario y pues no te sirve de mucho. No te sirve de mucho porque además de todo, también la calidad de la educación ha mermado. Anteriormente, necesariamente, tenías que hacer una carrera de 5 años de tiempo completo. ¿Y ahora qué pasa? Que se nos facilita la vida y nos dicen, en 3 años termina tu carrera. Caray, ¿es en serio? Tenía por ahí una maestra cuando estudié la licenciatura que nos decía, en las universidades no es suficiente. Las universidades nos van a dar una embarrada de nada, ¿sí? Y hay mucha razón en eso. Precisamente somos nosotros quienes tenemos la necesidad de seguirnos actualizando en todos los sentidos y también el reconocimiento que hay a nivel nacional, a nivel leyes también, que han tenido que cambiar y que ahora para poder ejercer un título universitario, cualquiera que sea, bueno, pues también ahora necesitas certificarte. ¿Qué quiere decir esto de la certificación? Es demostrar que estás actualizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que aprendiste hace 20 años en tu carrera ya no es aplicable. ¿Tienes las bases? Sí. Pero si no tienes una actualización, justamente ahí es en donde te quedaste. Y ahí es donde la tecnología nos rebasa. Y es donde nosotros podemos o tenemos las áreas de oportunidad de seguir creciendo, ¿sí? ¿Cómo impactan los informes del Banco Mundial? Nos dice por aquí, nos movemos al son del cambio, ¿sí?
tenemos que adaptarnos. Tal vez de manera imperceptiva, tal vez de manera un tanto inconsciente, simplemente entramos a redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos metemos a las redes sociales? Híjole, entre más redes sociales tenemos, mejor, más popular soy, mejor me siento. ¿En serio? Y a través de las redes sociales te das cuenta de cuántas noticias que tal vez estén afectando tu salud mental, de cuántos chismes te das cuenta de... ¿Sí me explico? Y te sientes popular. Y aparte de todo, ¿cuántas adicciones estás teniendo? ¿Sí? Sin embargo, ahí estamos. Y estamos de alguna manera, ¿por qué? Porque estamos influenciados ahorita. Chéquense cuántas personas, cuántos niños usan el celular. Y vamos a justificar de 20,000 formas el uso del celular. Es que es para el cuidado de él, es que nada más lo va a hacer para esto. Es que... No, de manera generalizada nos dejamos llevar. Y siendo muy honestos, como padres de familia, deberíamos de ser muy cuidadosos, justo con el enfoque de neuropsicología. En el último congreso de neuropsicología al que fui, había un estudio en el que nos decían la forma, o mejor dicho, la edad ideal para el uso de pantallas de un ser humano debería de ser hasta los 12 años. Ahí es donde se explica tanta hiperactividad. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñitos le damos el celular al niño para que no nos esté dando lata, para que no llore, para que se distraiga, para que no esté encima. ¿Sí? Entonces, por un lado, el uso de la tecnología, sí, claro que lo debemos implementar, pero ahí es donde entra justo lo que hasta hoy no va a venir a sustituir tan fácilmente una máquina. La forma pensante del ser humano de hasta dónde puedo o no puedo yo darle esta herramienta a mi hijo, hasta dónde le va a hacer daño si no estoy yo pendiente de esto. ¿Sí? Entonces, todos estos cambios, todas estas adaptaciones, pues definitivamente nos van a impactar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida, sobre todo, laboral. Los mensajes principales que se encontraron con el Banco Mundial fueron estos justamente. Ya una preocupación porque los robots podrían venir a sustituir al ser humano. ¿Sí? Miren, muchas cosas, por supuesto que sí. Pero de manera generalizada, no, dice el propio Banco Mundial. Sin embargo, el informe sobre el desarrollo se concluye que esto pareciera ser generado de una manera infundada. ¿La tecnología brinda oportunidades? Sí. Hemos tenido cambios y regresemos a manera de ejemplo a cómo se movieron las cosas durante la pandemia, durante el confinamiento. ¿Sí? Estuvimos encerrados y alguien tenía que salir a la calle, alguien tenía, entre comillas, que arriesgar su propia salud, a lo mejor por necesidad, y entonces surgieron mucho las empresas de los mandaditos, ¿sí? Y entonces, como yo no quiero salir ni debo salir, bueno, pues entonces ahora mando a través de la tecnología, mando comprar mi mandado. ¿Quién me lo va a traer? Necesariamente, ahorita no tenemos robots que vengan y me lo traigan, ¿verdad? Aquí, tal vez ya los hay en el mundo, por supuesto que sí, pero ya veremos en su momento cuando lleguemos a tocar ese espacio, ¿no? Sin embargo, bueno, hay personas que tienen esa necesidad y que se quedaron sin empleo porque la empresa tuvo que cerrar. Y bueno, pero ahora voy a hacer uso de mi motocicleta y pues me va a tocar llevarle los mandaditos a las personas que no quieren o no pueden salir. Me voy a cuidar de manera doble o triple, sí. ¿Por qué? Porque tengo que llevar el sustento a mi familia. Entonces, ahí es donde se generaron muchos cambios que vinieron a dar más empleos o en este caso, autoempleos. Sin embargo, necesarios. Entonces, no todo es malo, ¿sí? Andrés Faña, que es un investigador de robótica de la Universidad de Copenhague, afirmó en el Congreso Internacional en las aplicaciones de la inteligencia artificial, todavía, un científico en este sentido, todavía debemos avanzar en garantizar que los robots sean capaces de realizar las funciones
o sus funciones de manera viable. ¿Por qué? Pues porque aún con los algoritmos y aún con todas estas cosas, aún no podemos hablar de una sustitución del ser humano. ¿Qué está cambiando? Las empresas evidentemente pueden crecer rápidamente gracias a la transformación digital. Borra fronteras. Ahorita ya no tenemos fronteras. A manera de ejemplo, y observemos, voy a poner un ejemplo personal. Mi trabajo pues es dar consulta, dar terapia. La terapia la puedo dar como estoy dando este curso. Tengo pacientes en Canadá, tengo pacientes en Estados Unidos, tengo pacientes en Querétaro, en Monterrey, ¿sí? Y a través de esta tecnología se puede atender, sí. ¿Es personalizado? Sí. Sin embargo, ¿qué está pasando en este momento? Yo no veo en este momento, con 3 teclazos, claro que podría hacerlo y pedirles a ustedes, enciendan sus cámaras y puedo verlos a todos, ¿sí? Pero se despersonaliza un poquito el trato tal cual. Yo sé que todos ustedes que me están escuchando están del otro lado, pero de este lado también yo aparentemente estoy hablando solo, ¿sí? Entonces, sí nos acerca, sin embargo, la parte humana nos tiene como más con la necesidad de convivir. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, ¿sí? El surgimiento de empresas basadas en plataformas digitales permite que los efectos de la tecnología lleguen a un mayor número de personas, claro. ¿A cuántas personas podemos llegar cuando en el salón de clases que anteriormente, a manera de ejemplo, insisto, teníamos aquí 40 personas en un salón? ¿Cuántas tenemos ahorita en el curso? ¿Sí? Y en otros cursos que han tenido muchos más. ¿Sí? La tecnología está cambiando durante las habilidades que buscan los empleadores, porque las necesidades son distintas. A lo mejor ya las necesidades no son tan cuantitativas, ya no son necesidades duras, sino más bien necesidades blandas. La tecnología está transformando la forma de trabajar de las personas y las condiciones laborales. Para economías avanzadas, los trabajos a corto plazo a menudo son ofrecidos, ojo, aquí está, esto es algo muy importante, de las cosas de cómo han estado cambiando. También anteriormente hablábamos de una pensión, de una jubilación. Ahorita ya la propia ley tuvo que cambiar y dice, ¿sabes qué? No podemos. Esto ya no se puede. ¿Por qué? Porque anteriormente la persona que trabajaba y que hacía todo un esfuerzo durante toda su vida laboral, finalmente después de ella y cumpliendo las condiciones necesarias, que todavía lo estamos haciendo, que estamos en pleno cambio precisamente, ya tienen derecho a, ya trabajé toda una vida laboral, ahora viene una pensión y por lo menos para vivir tengo. Es correcto y está muy bien. Pero el cambio de todo esto no ha permitido ya a los gobiernos a mantener esta situación, al menos aquí en México. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tengo que pensar en mi futuro. Claro, ya no voy a tener las mismas fuerzas para trabajar. Es más, ya no voy a poder trabajar. ¿Y de qué voy a vivir? Bueno, pues ahora, en lugar de dejárselo tal cual al gobierno, a una pensión, ahora tengo que participar de mi propia pensión. Y precisamente por eso las leyes van cambiando de forma tal en las cuales, bueno, yo como patrón voy a aportar un poquito para tu pensión, para tu retiro, pero apórtale más tú, que quien lo va a disfrutar eres tú. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, imagínense todos los cambios a nivel estructural, si nos pusiéramos a ver punto por punto, híjole, no vamos a acabar. Sin embargo, es importante que cada uno nos ubiquemos en dónde estamos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? De acuerdo al informe del Banco Mundial, nos propone 3 situaciones de manera generalizada. Y aquí es donde vamos a apelar mucho, en este caso, por ejemplo, a las empresas. Invertir en el capital humano. Aún con toda la tecnología,
aún con todos con todos los avances, aún no tenemos todavía, por ejemplo, un robot que se vaya a la huerta y corte todos los aguacates. Necesito todavía de una cuadrilla de aguacateros, ¿sí? De personas que corten ese aguacate. Es como un mero ejemplo, ¿no? Todavía es necesario invertir mucho en el capital humano en todos los sentidos. ¿Para qué? Para desarrollar estas habilidades cognitivas, que es lo que ahorita, hoy por hoy, con el uso de esta tecnología, se necesita más. Habilidades cognitivas y habilidades socioconductuales. Es lo que ha concluido este estudio mundial. Abramos un poquito los ojos, empresarios. Abramos mucho los ojos, trabajadores. Porque si la empresa no me lo puede dar, por la razón que sea, yo sí me lo puedo dar. Yo sí puedo desarrollar todas estas habilidades cognitivas, desarrollar todas estas habilidades socioconductuales. También yo coparticipo de esta responsabilidad. Soy corresponsable de la situación que tengo. Mejorar la protección social para asegurar una cobertura y protección universal que no dependa de tener un empleo formal asalariado. Era justamente lo que decía. Tenemos que, ahorita, a manera de ejemplo, como obligación patronal, es dar seguridad social para el trabajador. ¿Y qué hacemos a través de esta seguridad social? Bueno, pues hacemos la aportación al Seguro Social y el Seguro Social tendrá la obligación de atender las necesidades de salud del trabajador. Ok, ¿y cuántas veces lo hacemos? Sí. A manera de ejemplo personal, quiero compartirles esto. Afortunadamente, y lo digo así, afortunadamente durante toda mi vida laboral, nunca tuve la necesidad de acudir al Seguro Social. Afortunadamente, todas las aportaciones obrero-patronales que se dieron al Seguro Social fueron canalizadas para atender a otras personas hasta el día de hoy. Sin embargo, por supuesto que no estamos exentos de una enfermedad. Por supuesto que no estamos exentos. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar también nuestras formas de pensar. ¿Qué nos pasa a nosotros todavía como sociedad? Que no hemos pensado en un seguro o en seguros. ¿Cuántas personas seguimos creyendo que un seguro de vida, que un seguro de gastos médicos, que un seguro para la educación es dinero tirado a la basura? ¿Cuántas veces lo creemos? ¿Y qué pasa cuando llegamos a tener un accidente, cuando llegamos a ocupar? Que no quisiéramos. Pues que nos descapitalizamos, que viene una depresión, que vienen 20,000 cosas. ¿Por qué? Porque no quise prever. Y porque no me doy cuenta que el invertir en un seguro es eso, una inversión, no un gasto. Hace algunos días en el consultorio me dice una persona, yo ya no quiero mandar a mi hijo a un curso de verano. Ya he gastado mucho en él. ¿Y estás seguro que el meterle dinero a la educación de tu hijo es un gasto? Va a depender mucho de cómo nosotros queramos ver las cosas. Si yo lo voy a ver como un gasto, claro que va a ser así. No hay mejor inversión que invertir en la educación de alguien. Aumentar la movilización de ingresos mediante el mejoramiento de sistemas tributarios. También esto ya corresponde más a los gobiernos y que también esto es bastante polémico. No me voy a meter mucho ahí porque aquí en México pues es un tema bastante polémico. Creemos muchas veces que el gobierno nos roba. A veces vemos situaciones de injusticia y queremos evadir el impuesto y demás. Aquí sí no me voy a meter mucho, sin embargo, sí es importante que, bueno, Banco Mundial dice, si el gobierno o los gobiernos garantizan esto, es importante y es también necesario contribuir con el gasto público, porque al final de cuentas también nosotros mismos estamos haciendo uso de todo lo que tenemos en este país y pues es mi retribución regresada, mi contribución que tuve ahora retribuida a través de los servicios del gobierno. ¿Sí? Voy a enlistar un poquito
y quiero que ustedes vayan más o menos viendo qué es lo que podemos ir implementando a manera personal. Las habilidades, una lista de habilidades que no es todo, por supuesto que no. Habilidades cognitivas que puedo y debo desarrollar. Atención. Atención es una de ellas. Y esto nos toca verlo desde el consultorio. Tenemos infinidad de casos, muchos de los psicólogos que nos dedicamos a la parte clínica, incluso los maestros. Oiga, este niño o esta niña tiene déficit de atención. Pasa esto otro. Últimamente me han llegado muchas personas adultas que me dicen, oiga, ¿es posible que tenga déficit de atención a esta edad adulta? Claro que sí. Sí, pero si lo tenemos como un padecimiento, tenemos que atenderlo. Si no, simple y sencillamente es una habilidad que yo he dejado de desarrollar y que muchas veces hemos dejado de desarrollar, insisto una vez más, por el uso de la tecnología. ¿Cómo para qué pongo atención? Si anteriormente me tenía que aprender los números de teléfono de cuántas personas, hoy, ¿cuántos me sé? Híjole, muy poquitos. Y muchas veces nos duele mucho el perder un celular, no tanto por lo que cuesta el celular, sino por toda la información que traigo ahí. Y que tal vez debería traer yo acá. ¿Qué está pasando con mis habilidades cognitivas? ¿Qué estoy mermando? ¿Por qué me estoy quedando ahí? En este caso, bueno, pues hablamos de atención, hablamos de memoria, lenguaje, percepción, motivación, evaluación, razonamiento, inteligencia emocional, importantísimo. Autorregulación, predicción afectiva, comprensión, metacognición, emoción, aprendizaje, capacidad de abstracción, organización, planificación. Si vemos aprendizaje, si nos damos cuenta en dónde está toda nuestra área de oportunidad, que a pesar del uso de la tecnología, aquí estamos precisamente. Y ahí es donde nosotros mismos, no necesariamente la empresa, tiene la obligación de venir a darme todo esto. Las empresas aquí en México les pesamos mucho los trabajadores. A veces como trabajadores somos hasta cierto grado no injustos, por supuesto que no, pero me refiero a no vemos, no medimos más allá de ver el salario que nosotros estamos teniendo en nuestro bolsillo. Muchas veces no nos damos cuenta que el hecho de que un patrón me pague 100 pesos y que yo traiga 100 pesos en la bolsa, para el patrón implicó sacar 140, porque tiene que pagar el resto a través de aportaciones de seguridad social, impuestos y demás que vienen en beneficio propio. Y no está mal de ninguna manera, pero muchas veces no lo reconocemos. Entonces, ¿hasta dónde una empresa aquí en México, tal vez en un país del primer mundo, las cosas sean diferentes? Pero aquí también tenemos nosotros que apostar nosotros mismos a nuestras, en este caso, habilidades cognitivas, que no necesito pagarme un curso, que no necesito estar para desarrollar todas estas habilidades, ¿no? Esto puede ser de la vida cotidiana y ya estaremos viendo cómo lo hacemos. Es lo que llaman ahí a nivel empresarial habilidades blandas, ¿sí? Que no es diferente para nada las habilidades cognitivas de las que acabo de hablar. Pero aquí ya van como más encaminadas, como un poquito más tecnológicamente enfocadas, como en este caso, por ejemplo, a la comunicación y escucha asertiva. ¿Por qué es tan importante? Y esto, insisto, ya saliéndome a lo mejor un poquito de la parte laboral, a nivel personal. ¿Por qué es tan importante la comunicación? ¿Cuántas veces, veámoslo a nivel personal, cuántas veces por una mala comunicación tenemos una mala relación con nuestras parejas, con nuestros familiares? ¿Cuántas familias pasan años sin hablarse, distanciadas, generando odios, porque no hay una comunicación asertiva? ¿Sí? Entonces, chequemos
qué tanto, y esto es a nivel personal, insisto, y por supuesto que si yo invierto a nivel personal en mí mismo, estoy en el lugar para ser candidato a cualquier empleo. Y, por supuesto, también autoempleo, ¿sí? Una de las fallas grandes, más grandes en la comunicación que tenemos es la escucha. Casi nunca sabemos escuchar. Queremos ser escuchados y no escuchamos de regreso. Esto me toca vivirlo en el consultorio infinidad de veces. Es pan nuestro de todos los días. ¿Por qué? Porque queremos ser escuchados y me ha tocado, por ejemplo, en terapias de pareja, en donde se dan el espacio de que el otro hable. Ok, ya hablaste, ahora me dejas a mí. Oye, pero sí escuchaste lo que te dijo. Sí, dijo esto. Eso no es la escucha. El oír no es la escucha. Me ha tocado preguntarles ahí en terapia, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Sí entendiste qué fue lo que te dijo con su lenguaje no verbal? Es el más importante según los comunicadores. ¿Sí? ¿Sí lo pudiste entender? Es tu pareja. Vives con él, vives con ella. ¿Qué te falta por entender? Y esto, por supuesto, insisto, se trata de una habilidad personal. Y es aplicable en el trabajo y es aplicable en tu vida diaria. Es una habilidad que si tú no tienes por ti mismo, es necesario desarrollar. Y que, insisto, el uso de la tecnología y el uso de nuestras cosas, de cómo las estamos manejando, nos hace de tal o cual forma, por ejemplo, a los chavos, en este caso, los está haciendo ser muy aislados. Conviven ya cada vez menos. Y entonces, cuando tienen que convivir, híjole, ya les cuesta mucho trabajo estar con alguien. Y por lo tanto, tampoco se escuchar. Ok. Ser líder. ¿Todos podemos ser líderes? Todos podemos ser líderes. Y no es lo mismo ser jefe que ser líder. Hay personas que tienen esa grandísima habilidad de ser de manera natural. Y claro que, por supuesto, también puede ser desarrollada. Que las personas lo sigan. Que las personas traten de imitarlos. ¿Por qué? Porque están viendo de alguna forma el éxito que está teniendo. Éxito, y no me refiero necesariamente a un éxito laboral, a un éxito económico, ¿no? ¿Cuántas veces tienes éxito económico, tienes todo el dinero necesario, tienes todas las comunidades necesarias y no eres feliz? ¿A qué le llamo éxito yo? ¿Y cómo es que lo voy a implementar para mí? Entonces, insisto, si yo me enseño a ser líder o estoy aprendiendo a ser líder, también esto para mí, laboralmente hablando, pues es una habilidad necesaria que más difícilmente, entre más me capacito yo, entre más trabajo yo, para mí, voy a ser más necesario para la empresa donde esté trabajando y necesiten que yo me vaya implementando. Planificación del tiempo. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya casi al final, de cómo podemos planificar nuestros tiempos. A nivel, en este caso, pues estamos hablando a nivel de trabajo. Trabajar en equipo, ¿cuántas veces no sabemos hacerlo? ¿Cuántas veces no sabemos trabajar en equipo? Porque la persona de al lado piensa diferente y justamente porque no tenemos una comunicación o una escucha asertiva, ya no supe trabajar en equipo, llame en sí mismo y regresemos desde la educación en la escuela. Van a hacer un trabajo en equipo con fulano, con mengano, y las personas que les cuesta trabajo hacer esto en equipo, dicen, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo yo. Y yo lo hago y no importa que nos pongan un 10 a todos, no hay problema, yo lo hago. ¿Y cuándo aprendiste? ¿Por qué eres tan individualista? ¿Por qué no te das cuenta que el trabajo en equipo facilita de todo a todo, reconoce también de todo a todo las habilidades de los demás y también en un momento determinado, si como equipo no me quiero ir al borde, pues no voy. Bien.
Toma de decisiones, en este caso, la flexibilidad. La flexibilidad en el trabajo y de manera personal, por supuesto. Cuando no somos flexibles, somos muy cuadrados, generalmente nos vamos a romper. Y ahí es donde vienen todas las frustraciones como personas y demás. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad, porque no alcanzo justamente, si no tengo desarrolladas estas habilidades, ¿qué va a pasar? Pues que la frustración va a llegar con mayor facilidad, no voy a encontrar alternativas porque las cosas tienen que ser así. Esa es justamente una de las cosas que todavía no nos ha podido superar la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones más cuantitativas, más duras y simple y sencillamente así como lo vemos, ¿no? A las 12 de la noche del día de hoy, en punto, ya se acabó, se cerró la plataforma y ya no hubo forma. Y por más que quieras tú mañana, no, es que ya son las 12 con un minuto, ya son las 12 con un segundo y fue totalmente, oye, pero estoy viendo que te estás, sí, pero no. En cambio, una persona puede ser flexible, puede estar viendo que esta persona ya tiene 2 horas o 3 horas ahí formado y que el hecho de que haya entrado un segundo después, no pasa nada. Adelante, pase. Y ya puedes tener el flexibilidad. Y pensémoslo un poquito. ¿Sí? Toma de decisiones. ¿Cuántas veces nos limitan en los trabajos para la toma de decisiones? Porque no todo el mundo puede tomar decisiones dentro de los trabajos. ¿Sí? Porque muchos solamente obedecemos órdenes. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque nosotros como personas o como trabajadores no damos más de nosotros mismos para mostrar a la parte patronal que las decisiones que nosotros tomamos en el trabajo pueden ser muy acertadas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos da miedo porque ya llegó fulano y nos regañó? Sí. Entonces, habría que darnos una revisadita de qué es lo que nosotros estamos atendiendo o no. ¿Sí? La orientación hacia resultados. Evidentemente, en un trabajo, en una empresa, pues las empresas generalmente van a tener una finalidad lucrativa, económica, y necesitamos ver resultados, cualquiera que sea. No estoy hablando solamente de la parte económica. También podemos tener empresas que no tienen fines lucrativos, sin embargo, tienen una meta. No sé, quiero pensar en una empresa que se dedique a llevar donativos. Okay. Tengo una meta, tengo que llevar los donativos a las personas que lo necesitan, no nada más voy a cumplir por cumplir. ¿Sí? A las personas que realmente lo necesitan, y quien realmente lo necesita, pues tal vez me toque hacer un estudio, ¿sí me explico? O sea, no es necesariamente la finalidad económica, pero sí la finalidad, la orientación a un resultado específico. Va. Ok. Y la capacidad de negociación. Esto aplica incluso con el patrón. ¿Qué tanta capacidad de negociación tengo? Tanto patrón como trabajador. Recientemente me tocó atender a una persona en terapia y me dice, ¿sabes? Terminé renunciando a mi trabajo. Me duele mucho. Me duele mucho el tener que, el haber tenido que renunciar a mi trabajo. ¿Por qué? Porque en mi trabajo yo estaba muy contento. Era bien remunerado. Tenía algunas consideraciones, pero al mismo tiempo lo que yo hacía generaba a la empresa unas utilidades, una ganancia bastante jugosa. Y finalmente dice, pues no me siento
Mal en el sentido de que me estuvieran dando de más. Las consideraciones que llegaron a tener conmigo, pues fueron de alguna forma pagadas. Y ahí es justamente donde voy. A esta persona se le tenían consideraciones como ya no regresas a trabajar en la tarde. En este caso, ahí es donde está la capacidad de negociación, tanto del patrón como del trabajador. Lo pongo como un mero ejemplo. También esto puede ser, pues, al negociar, dependiendo de lo que yo me esté ocupando, ¿no? Si me dedico a las ventas, pues tengo que tener una grandísima capacidad de negociación para poder vender, ¿sí? Entonces, me regreso aquí a este ejemplo. De alguna forma, supo vender lo propio. Decirle al patrón, mira, a través de esto, te estoy generando tal o cual ganancia. ¿Puedo dejar de venir por las tardes? Porque aparte de todo, tengo un problema de salud que atender. Y así estaba. Entonces, por llamarlo de alguna forma, todos felices. Pero no nos faltó alguien por ahí dentro de la empresa que comenzó a sentir envidia de esta situación y comienza a moverle por otro lado, al grado de tener un problema a nivel empresarial. Y la empresa dice, se acabaron consideraciones para todo el mundo y todos vamos a trabajar de la misma forma. Ok. ¿Y qué voy a hacer después de las 2 de la tarde que yo me iba? Si ya no tengo nada que hacer. Si todo lo que yo iba a hacer y soy productiva durante el día y te lo demostré y te lo vuelvo a demostrar, ya no es necesario. ¿Por qué no me das este espacio que me va a tener más contenta a mí contigo como empresario o como empresa? Y por supuesto, comprometida y voy a seguir dando para darte a ganar mucho más. No, es general y es para todos. Y aquí todos son iguales y todos son. Ahí es donde estamos mermando esa capacidad de negociación. Y bueno, pues finalmente, ¿qué crees? Me tengo que retirar de la empresa por cuestiones de salud y de un no reconocimiento. ¿A dónde me voy? Seguramente a donde me puedan reconocer la capacidad que tengo para generar economía. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante sabernos vender, tener esa capacidad que definitivamente es una habilidad que no todo el mundo tenemos, pero que sí podemos desarrollar, insisto. ¿Sí? Igual vamos a hacer una lista de habilidades socioconductuales, más que ver de manera personal otra vez conmigo. Gestión emocional, escucha asertiva, comunicación, y hablábamos también, habilidad tanto cognitiva como socioconductual, responsabilidad. ¿Cuántas veces no conocemos esta palabra? O bueno, mejor dicho, conocemos solamente la palabra y no conocemos más allá. Compromiso, contacto visual, cosa que perdemos mucho a través de la tecnología. Ya no podemos ver a los ojos, ya estamos un poquito más despersonalizados. Gestión del sentido del ridículo, esto me refiero a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros no trabajamos con nuestra autoestima? Y si en un momento determinado tenemos muchísimo miedo a hacer el ridículo. ¿Sí? No sé, quiero pensar a manera de ejemplo de una persona que se tropieza y todos los demás se ríen. ¿Qué pasa? Nada, no estoy haciendo el ridículo, me tropecé. Y yo mismo puedo reírme de mí. Si yo tengo una autoestima bien fundada, estoy gestionando esto, aunque los demás lo pudieran tomar de una manera distinta. Capacidad de conciliar. A ver, vamos a pensarlo a nivel personal, como ejemplo. ¿Tengo la capacidad de conciliar? ¿O no sé escuchar a mi pareja, a mi patrón? ¿Cuántas veces el patrón, así como la pareja o como el papá? Oye, papá, pero es que no, las cosas son así. ¿Por qué? Porque soy tu padre y así se queda. Wow. No podemos conciliar. No podemos escuchar en cuestiones, por ejemplo, de pareja. Nos cuesta mucho trabajo, insisto, porque solamente trato de decir lo mío
y no escucho, mucho menos voy a tener la capacidad para poderlo negociar, conciliar. Compasión y autocompasión, paciencia. Tenemos una vida muy acelerada y cada vez se nos está perdiendo esta virtud, esta habilidad. Ser asertivos también nos hace falta mucho. Aprender la asertividad. Gestionar conflictos. ¿Cómo podemos gestionar un conflicto en el trabajo, por ejemplo? ¿Cómo podemos ser empáticos en el ejemplo que yo les ponía? ¿Por qué nos faltó esa capacidad de empatía en el caso patronal? De poder entender que esta persona no solamente me está dando a ganar, sino que necesita el tiempo por cuestiones de salud. Porque a pesar de que hay un documento emitido por un sistema de salud que dice, recomiendo que esta persona ya no trabaje estas horas, ¿sí? Aún así, no soy empático. ¿Qué es lo que está pasando? Decía por ahí una compañera también en algunos de los cursos, la empatía no es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? La verdadera empatía es, ¿qué haría yo en este caso? Esa es una verdadera empatía. Y es importante darnos cuenta hasta dónde somos empáticos o hasta dónde ni siquiera conocemos el concepto de lo que es la empatía. Y esto nos puede llevar a muy, pero muy lejos dentro del trabajo. La regulación de la ira. A ver, vamos a pensar en nuestras cosas personales. ¿Cuántas veces nos limitamos? Porque la ira nos regula a nosotros, en lugar de nosotros regularla a ella. No tenemos esa capacidad de inhibición. Y nos dejamos ir por el impulso y después ahí andamos diciendo, es que, perdóname, es que no lo quise decir así, es que, ajá, pero el impacto emocional que yo ya tuve, ya no tiene vuelta atrás. El daño ya se hizo. La capacidad de expresar afecto de igual forma, ¿sí? Porque no somos capaces de mostrar que podemos ser personas afectivas. Que en realidad muchas veces lo necesitamos, pero no lo queremos o no lo sabemos pedir. Incluso me decía por ahí un paciente, me siento incómodo cuando alguien me abraza. ¿Por qué te sientes incómodo? Nunca he sido abrazado. Ok. Dentro de esa incomodidad, ¿encuentras alguna satisfacción? Pues sí. Entonces, ¿por qué te niegas esto? Esta capacidad de poder expresar. Gestión del miedo al rechazo. Igual, esto es algo netamente personal. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en cuestiones de la infancia, de lo que llamamos por ahí en psicología las heridas infantiles, las heridas de la infancia. El rechazo es algo que vivimos o generalmente las heridas de la infancia pues hacen del adulto que somos, ¿no? Somos una persona muy insegura, somos una persona con miedo, somos una persona agresiva. Todo esto nos viene de nuestra primera educación, de nuestra primera infancia. ¿Por qué tengo miedo al rechazo? Porque seguramente de niño fui rechazado muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que les digo yo generalmente también cuando vamos a terapia? La terapia es el arte, si lo vemos desde el punto de vista como arte, el arte de cambiar la percepción de las cosas. No voy a cambiar el mundo, pero si yo cambio mis miedos, es que cuando nos quedamos ahí en plan de víctima, ¿no? Es que yo todo el tiempo fui rechazado y bueno, ¿y no puedes reaprender? Ese es justamente uno de los retos que estos cambios en el trabajo o en la naturaleza cambiante del trabajo, ese es uno de los retos principales. Aprender, reaprender y desaprender. En otras palabras, capacidad de adaptación. Saber enseñar, pedir perdón de manera honesta,
Esto es importantísimo. Tenía hace un tiempo una pareja en terapia que se pedían perdón, se ofendían N cantidad de veces y después se pedían perdón. Y les costaba mucho trabajo. Es que no me pidió perdón. ¿Y para qué quieres que te pida perdón si no lo está haciendo de manera honesta? Si solamente está cubriendo un protocolo que tú le estás exigiendo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando pides perdón, cuando lo sabes pedir, te están haciendo del corazón. No, no solamente es cubrir con el protocolo. Por eso lo señala aquí, de manera honesta, desde el fondo de ti. Probablemente a quien tengas que perdonarte es a ti mismo. ¿Sí? Entonces, saber pedir ayuda. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? ¿Cuántas veces no tenemos, y desde pequeñitos, no tenemos la capacidad de pedir ayuda? En la escuela, manera de ejemplo. En la escuela, ¿tienen dudas? Y yo con un montón de dudas. Que alguien pregunte. Si alguien llegó a preguntar, así como que, qué bueno, porque ya no fui yo el que quedó mal y se me despejó mi duda. ¿Te cuesta mucho trabajo? En estos casos, sí. ¿Por qué? Porque precisamente el entorno social es el que nos hace inseguros. Si me atrevo a preguntar, me va a decir que soy un burro, que no entiendo, que soy un distraído, que a poco con esas cosas tan sencillas. ¿Y qué? ¿Cuántas veces nos han dicho desde la escuela? No hay peor duda que la que no se dice. ¿Sí? No hay una pregunta más estúpida que la que no se hace. Y es verdad. Pero, de acuerdo a lo que cada uno estamos viviendo, es precisamente donde nosotros a veces no desarrollamos esta habilidad de pedir ayuda, de ser líderes, de persuadir. La capacidad de persuasión, esta habilidad. ¿Cómo podemos hacerlo para poder persuadir a la otra persona? Precisamente con esa habilidad de poder enseñar a la otra persona a ser un poquito empático. Ahí es donde está un poquito la persuasión. ¿Sí? ¿Por qué yo necesito, en el caso del el ejemplo que puse, qué le faltó a esta persona para poder persuadir de manera adecuada ante una situación especial a estas personas para que siguieran dándole esa prestación o esa deferencia que se estaba teniendo con ella? ¿Qué le faltó de poder persuadir a estas personas? A los patrones, pues en este caso al patrón. ¿Sí? ¿Algo le faltó? Seguramente esta capacidad de poder persuadir. Control del lenguaje no verbal. Importantísimo. Dicen por ahí los comunicadores que transmiten más el lenguaje no verbal. Dicen por ahí los comunicadores que el 90% de nuestra comunicación es una comunicación no verbal. Y el 10% del resto de la comunicación es verbal y podría mentir. Y hay razón. En la comunicación no verbal no se puede mentir. ¿Qué pasa a manera de ejemplo si vamos a un velorio, por ejemplo? Le dices al doliente, ¿cómo estás? Bien. ¿Se lo crees? No. Te estoy viendo devastado. Te estoy viendo con todo esto. Bien, no estás. ¿Por qué contestamos así? Pues porque esto es una cuestión meramente rutinaria, mecánica, que no nos estamos dando cuenta realmente, no estamos queriendo tocar. Y pues no somos compatibles con el lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces vamos a una fiesta con la jetota? ¿Cuál es el verdadero sentido? Pues la jeta que traigo, la preocupación que traigo, la forma en que yo me estoy conduciendo. Esa es la verdadera comunicación. Entonces, el tener ese control sobre nosotros mismos de una manera no verbal tiene mucho también que ver en esta
en este transmitir todo lo que yo transmito, bueno, pues desde ahí está esa habilidad que tenemos que desarrollar. Demostraciones de fiabilidad, asegurarte de cumplir un mínimo de horas de interacción social. Recordemos una vez más que somos seres sociales, que necesitamos de la convivencia del otro, que necesitamos incluso de el reírnos, cuánto nos da la capacidad de podernos reír y cuántas veces en algunos trabajos somos lo que se sigue de serio. Sí. Ok, ¿qué más podemos hacer? Se trata de un desafío, como podemos darnos cuenta, que debe ser atendido urgentemente a nivel educativo y de salud. Por tratarse de un valor económico, efectivamente, pues si yo pierdo mi trabajo, pues me va a repercutir en mi economía, relacionado con las habilidades profesionales de una persona. Una vez más, insisto, esto no necesariamente le corresponde a las empresas. También nosotros tenemos una corresponsabilidad, porque al final de cuentas, ¿quién se va a quedar sin trabajo? Pues soy yo, trabajador. ¿Sí? Si yo coopero con mi empresa, de verdad, como lo dicen por ahí, si me pongo la camiseta, debo revisarme bien si efectivamente me la estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, insisto, yo puedo autocapacitarme. Dice por ahí este hombre, Alvin Toffler, que los analfabetas del siglo XXI no van a ser las personas que no sepan leer y escribir. Son las personas que no tienen la capacidad o que no desarrollen la capacidad de aprender, de desaprender y de reaprender. Y precisamente tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque veamos una vez más, los cambios por cuestiones de tecnología están a la orden del día. ¿Qué tanto tiempo hace? Me estoy hablando de ¿qué? ¿10 años? Cuando el mejor de los celulares era uno que tenía por ahí una bolita, un ratoncito, para no decir marcas. Totalmente obsoleto a estas alturas. Totalmente obsoleto. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esa capacidad de reaprender, de volver a aprender, si no desarrollo esa capacidad, ¿a dónde voy? Muy bien. ¿Qué podemos hacer en cuestiones de intervenir nosotros mismos para lograr un balance entre una vida personal y el trabajo? Es importantísimo darnos cuenta como personas cómo estamos distribuyendo nuestros tiempos. Lo puse por aquí. Si yo tengo una planeación de mis tiempos y de mis actividades, voy a empezar a coordinar. Cada uno vamos a tener definitivamente actividades completamente distintas, pero a nivel personal tenemos que hacer un listado de las actividades. Voy a poner un mero ejemplo. Actividades que todo el mundo tenemos en diferentes escalas y en diferentes formas. Por ejemplo, es dormir, trabajar, trasladarme, ejercitarme, aseo personal, actividades del hogar. En algunos casos de parejas jóvenes, apoyos a las tareas escolares de nuestros hijos, recreación y familia. Estoy seguro que si estamos por ahí más o menos participando, cada uno estamos poniéndonos, bueno, yo no tengo estas actividades, esta sí, esta no, qué sé yo. Sin embargo, la finalidad, el objetivo es exactamente el mismo. ¿Sí? Planear mis tiempos acorde con mis actividades y evidentemente priorizarlos. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y a la buena de Dios? Ya voy a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Sí?
¿Qué puedo hacer y cómo puedo optimizar mis tiempos? Aquí está. ¿Cuál es la actividad y cuál es el tiempo requerido para esa actividad? En este caso lo voy a poner así como ejemplo. Dormir. Se nos recomienda, que no todo el mundo lo hacemos, que por salud mental debemos de dormir un promedio de 8 horas. Se supone que teóricamente es de 7 a 9 horas. Y bueno, hemos aprendido que 8 horas de dormir está bien. ¿Cuántos lo cumplimos? ¿Cuántos no lo cumplimos? Y desde ahí estamos abonando a nuestra salud mental o no. ¿Sí? Pero bueno, insisto, lo estoy planeando como un ejemplo, un mero ejemplo, lo estoy plasmando como un mero ejemplo. Trabajar, le puse por aquí también como un mero ejemplo hipotético, de lunes a viernes. Hay semana inglesa, hay algunas personas que trabajan de lunes a sábado, o no necesariamente que sea el domingo su día de descanso. Se trabajan 6 días, se descansan 2. Un trabajo de lunes a viernes también me lleva generalmente el estar en él 8 horas. Por lo tanto, mi tiempo disponible del día de 24, pues me queda en 8. Los traslados de la casa al trabajo, puse un promedio de 2 horas. Evidentemente tiene que ver el trabajo, ¿no? Y tiene que ver la distancia en la que yo estoy del trabajo y las horas pico, las horas que entro, qué sé yo, ¿no? Quiero pensar, no sé, alguien que vive por allá en la Quinta y que trabaja en el hospital regional, híjole, tiene que atravesar toda la ciudad. Y a lo mejor 2 horas que estoy poniendo aquí como ejemplo no le son suficientes de ida y de regreso, ¿sí? No quiero pensar en una Ciudad de México, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de traslado? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en el ejemplo simplemente lo estoy poniendo como una actividad para nosotros tenerla como un referente en casa y hacer nuestra propia planeación. Me quedarían 6 horas, ejercitarme un aproximado de 1 hora, me quedan 5, para cuestiones de aseo personal, 1 hora, me quedan 4, actividades del hogar, 1 hora. ¿Qué tenemos aquí en las actividades del hogar? Lo pongo pues nada más como un mero ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos en las actividades del hogar? ¿A qué nos dedicamos, hombres o mujeres, generalmente de lunes a viernes? ¿Sí? ¿A qué nos dedicamos? A hacer comidas, a lavar los trastes, a comer, a convivir. Actividades del hogar, le puse 1 hora, creo que me fui bastante corto. Sin embargo, bueno, ahí queda. Apoyo a tareas escolares a los que son padres jóvenes que tienen niños en edad escolar. Ahí va su apoyo, ¿no? De 2, perdón, un aproximado de 1 hora. Si nosotros somos bien organizados, creo que sería suficiente porque el niño también tiene que aprender a desarrollar su propia responsabilidad, ¿no? A llevar a cabo su propia responsabilidad, y el papá es el apoyo. Ojo, aquí también quiero, nada más como especie de paréntesis, ¿cuántas veces el papá, precisamente para no quedar bien, el papá, la mamá, para no quedar mal frente a la escuela, hace la tarea del pequeño? Y entonces, bueno, ¿en qué se convierte este tiempo? Aparte del perjuicio que está teniendo hacia su pequeño, ¿no? Bien, no es lo mismo, por ejemplo, esta persona que trabaja de lunes a viernes, bueno, sábado y domingo, sus tiempos disponibles cambiaron. Entonces, sábado y domingo está ocupando del tiempo de trabajo a 0 horas. Que no siempre es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dan lata del trabajo, aunque estemos en casa? Pero bueno, voy a ponerle en un trabajo idealizado en el cual se respeten estos tiempos solamente. Entonces, en fin de semana nos estaríamos hablando de que me quedan 16 horas. De traslado, 1 hora, porque de cualquier manera, aunque no vaya al trabajo, se redujo, pero pues de todas maneras tengo que trasladarme a donde me tenga que trasladar, a la tienda, al centro comercial, a visitar a mis padres, etcétera. ¿Sí? Ejercitarse, igual, 1 hora, me quedan 14 horas. En el aseo personal, sábado y domingo, igual 1 hora, me quedan 13. Actividades del hogar. Aquí nos cambia generalmente en fin de semana, porque como no hice un aseo
profundo en la casa, cómo no cambiamos las cortinas, cómo no cambiamos las sábanas, ahora es día de lavar, ahora es día de tender, ahora es día de planchar. Híjole, pues ahora las 8 horas que yo tenía ocupadas en el trabajo, ahora se me vienen para acá, para la casa, y pues me cambió por completo Y estoy poniendo aquí en este ejemplo hipotético el resto del tiempo, ya sean 2 o 4 horas, pues dedicamos a la familia. En verdad, ¿cuántas actividades me faltaron? Yo sé que me quedé total y absolutamente corto. No puedo hacer un ejemplo aplicable exactamente a todos, pero aquí el asunto es dejarte la inquietud a ti de cómo puedes planear tus cosas, de cómo puedes priorizar y qué actividades no son necesarias. Ejemplo, actividades del hogar, que en este caso le estoy poniendo 8 horas en sábado y domingo. ¿Por qué necesariamente tengo que poner las 8 horas si durante la semana yo puedo contribuir con que no tenga que hacer una limpieza profunda al hogar? Porque todos los días dentro de las actividades del hogar, dentro de la hora que estábamos hablando, que todos los días puedo mantener perfectamente limpio mi área de, no lo sé, el baño, por ejemplo. Si yo todos los días le doy una pasadita rápida con el cepillo, no se va a ensuciar, no se va a percudir, no se va a hacer, no va a llegar a tener que estarlo haciendo de manera más profunda. ¿Sí? Evidentemente, si voy a cambiar las sábanas, bueno, pues ahora toca lavarlas. Pues sí, pero afortunadamente la tecnología en las lavadoras me va a ayudar mucho. Y bueno, ahí está, el tiempo merma. Priorizar, en otras palabras. A nivel empresarial, las aportaciones patronales también para tener un equilibrio entre vida y trabajo. ¿Qué es lo que pueden hacer los patrones? Hace un momento hablaba de un ejemplo. Dale más flexibilidad a tu equipo. No necesariamente tenemos aquí que cumplir con un horario. Claro que es necesario, habrá algunos empleos que necesiten de un horario. No sé, quiero pensar en un centro comercial. O sea, el centro comercial tiene que estar abierto. Pues sí, pero también tenemos mucho personal y puede estar abierto. Hay una empresa que, no voy a decir su nombre para no caer en errores de poner comerciales, pero hay una empresa a la que yo admiro muchísimo, no tengo ni la menor idea de cómo trabajan, pero ofrece una prestación a sus trabajadores extraordinariamente buena. Y tal vez muchos hayan estado trabajando en ella y sepan de quién estoy hablando. En donde les dan la flexibilidad de estudiar, es más, el impulso para que estudien. Estudia y yo, empresa, me adapto a tus necesidades. Si tú vas a la escuela de mañana, te empleo en la tarde. Si vas en la tarde, te empleo en la mañana. Si tienes un horario mixto, te empleo los fines de semana. No sé cuántas maromas tenga que dar el Departamento de Recursos Humanos y que de antemano yo felicito sin conocer, porque es precisamente lo que las empresas pueden dar. Imagínense el nivel de agradecimiento, el nivel de compromiso que tienen los trabajadores que reciben estos beneficios. ¿Sí? Si mi empresa es flexible, se adapta conmigo, yo estoy comprometido con esa empresa y por supuesto que me voy a poner la camiseta de esa empresa. Apoyar a los empleados con tecnología. Igual no voy a ventanear a nadie, pero muchas veces en mis trabajos me tocó llevarme mi computadora porque no había una computadora para que yo trabajara. Y para poderme facilitar la vida, tenía que hacerlo yo. Cuando aparte de todo, pues es una obligación patronal, pero aparte de todo es adaptable, que es lo que nos pasa muchas veces a las empresas que no queremos invertir en la tecnología. Por el lado positivo, es justamente una de las ventajas que tenemos todavía. ¿Por qué?
porque el implementar el uso de la tecnología en un país como el nuestro, aún nos cuesta muchísimo dinero. Por eso todavía no ha sido tan posible este uso y este cambio. Pero va a llegar, sí, seguramente nos va a alcanzar y muy pronto. Precisamente por eso es prioritario que nosotros estemos dando atención a todas estas necesidades que estamos ya teniendo. Establecer límites por parte de los patrones también. Algo importante aquí, anima a tu equipo a tomar sus vacaciones anuales. Si puedes modificar las prestaciones, bueno, aquí y desde aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que nos damos cuenta de cuánto acaba de cambiar la ley. Y en cuestión de vacaciones, por ejemplo, cuando anteriormente por el primer año de trabajo se daban 6 días, como mínimo, una semana, ahora la ley dice son 12 y se van implementando de la misma forma en 2 días cada año. 12 días desde el primer momento. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento, y de verdad yo lo digo a nivel personal, por supuesto, para mí la Ley Federal del Trabajo es, si no la ley más perfecta de nuestro país, una de las más perfectas. Porque cada uno de los artículos tiene un respaldo científico, no es ocurrencia de nadie. Entonces, si están legislando en favor del trabajador de tomar 12 días por su salud mental, esos días no se pueden pagar, la ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que esté libre tu salud mental, que estés mejor en cuestiones de salud mental. Y muchas veces las necesidades económicas nos llevan a, ni salgo de vacaciones porque no tengo dinero, y mejor las trabajo y me las pagas dobles, a ver cómo le hacemos para hacerle ahí la trampa a la ley, todo parezca que sí las tomé, ¿no? Por salud mental, anima a tu equipo a tomar vacaciones y o dale algunas otras cosas que sean alternas. Ahorita me quedé pensando en 2 empresas que conozco que les hacen de manera anual a sus trabajadores una especie de convivio, una especie de retiro con sus familias. Bueno, si tú no tienes, o yo mismo no te puedo dar la capacidad de darte un viaje o de darte para un viaje, pues vamos a organizarnos las vacaciones aquí, en el próximo fin de semana, todos los trabajadores en convivencia por cuenta de la empresa y que de alguna forma también la empresa lo puede hacer deducible. ¿Por qué? Porque es importante, decía hace un ratito, invertir en el capital humano. Si mis trabajadores como empresario están contentos, por supuesto que me van a dar a ganar cada vez más. Apoyar a los tiempos de la familia. A veces nos cuesta mucho trabajo en este país apoyar a los tiempos de la familia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita que están las graduaciones a todo lo que da. ¿Cuántas frustraciones hay de parte de muchos niños porque mamá o papá no pueden venir a acompañarme a mi graduación porque están trabajando? ¿Sí? El trabajador frustrado porque su niño va a bailar en el bailable o simplemente porque pues va a recibir su certificado y yo no lo puedo acompañar porque estoy trabajando. ¿Sí? ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros como empresarios dar ese permiso? Si yo doy ese permiso, casi te aseguro de verdad que el trabajador me lo va a retribuir de una manera diferente. A lo mejor no de manera directa y en este momento, o incluso lo puedo negociar con tiempo. Aquí no dice regálale, dice apoya. Entonces, si nosotros podemos apoyar los tiempos de familia, créanme que vamos a tener trabajadores más contentos. Hay una persona que me decía en consulta, no estoy a gusto en el trabajo. Yo el trabajo lo estoy tomando solamente como una panacea, como un trampolín para lo que sigue. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo ningún otro trabajo. Híjole, qué feo trabajar así, tanto para el trabajador como para la empresa. Ahí es donde los equipos de recursos humanos tienen un reto tremendo de poder mirar cuáles son los verdaderos problemas. Insisto que a pesar de que la tecnología, retomando el tema,
la tecnología le da números fríos, las cuestiones cualitativas son completamente diferentes. Las realidades por las cuales se salen las personas de las empresas no son necesariamente porque la tecnología está avanzando. Ayuda al personal a cuidar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Efectivamente, o sea, ayúdale un poquito en ese sentido. Insisto, podríamos hacer reducciones que aquí no lo hemos visto, pero que del otro lado del charco ya se está viendo con mucha seguridad y con mucha seriedad el reducir las jornadas laborales a 4 días de 7 o las jornadas a horas de, no sé, 4 horas, 5 horas diarias a trabajo en home office, como le llaman, ¿sí? Trabajo desde casa. ¿Cuántas veces los trabajos son productivos a través de un computador? Ahí es donde podemos implementar, insisto, el uso de la tecnología y donde podemos cambiar. Tengo un paciente que así trabaja desde siempre y gana bastante bien. Siempre a través del uso de plataformas. Desarrolla, no conozco exactamente qué es lo que hace en su trabajo, sin embargo, bueno, desarrolla proyectos para una empresa, para otra empresa, para otra empresa, y pues las empresas le pagan. Todo es perfectamente real, no conoce físicamente a ninguno de sus patrones, ¿sí? Y ahí estamos trabajando y haciéndolo bastante bien. Deja la puerta abierta. Patrones, ¿cuántas veces decimos? Mis puertas están abiertas para escuchar. Y no es verdad. Son palabras huecas, son sonidos de campana, porque en realidad no pasa esto. Cuando yo puedo escuchar a un trabajador, cuando tengo esta capacidad, me voy a dar cuenta de primera mano cómo puedo yo mejorar mi propia empresa a través de la escucha de mis trabajadores, de las verdaderas necesidades de mis trabajadores, cómo puedo comprometerlos, cómo puedo estar con ellos. Finalmente, por ahí decíamos que somos, nuestro trabajo es nuestra segunda casa. Y no estamos tan equivocados. ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? ¿Cuántas veces ahorita en el ejemplo que puse? Bueno, pues un trabajo de 8 horas. ¿Cuántas veces no es así? ¿Cuántas veces pasamos 14 horas en el trabajo? ¿Cuántas veces es más familia mi trabajo que mi propia familia? Porque llegamos a casa y los chicos ya están dormidos. Y nos levantamos temprano antes de que ellos despierten. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros realmente podemos ejercitar la empatía? Realmente dejar la puerta abierta, no nada más de palabra, como patrones. Otorgar pausas laborales, también lo veíamos por ahí en alguno de los cursos anteriores. Es importantísimo darle un respiro, una oxigenación a mi cerebro. No todo es trabajo y no siempre se va a poder, ¿no? Pero si hacemos una pausa laboral de 5 minutos, hacemos un poquito de ejercicio, nos estiramos, ¿sí? Mi funcionamiento va a estar muchísimo mejor. Si lo hacemos en una pausa, por ejemplo, de hacer algún ejercicio físico, ya me va a cortar de una forma. Y aparte de todo eso, por ahí le voy dejando a alguien dentro de la empresa que nos cuente un chiste para todos reírnos. Híjole, también va a estar excelente. ¿Sí? Aportaciones personales y claro, muchísimas más. Estos son solamente unas sugerencias. Aportaciones personales, yo a mí mismo. Separar el trabajo de mi vida personal en la medida que me sea posible. Muchas veces nos justificamos, es que no me sueltan, es que no me dejan, es que no. Créanme que va a haber formas en que nosotros podamos poner límites. Hubo por ahí también un curso excelente de una psicóloga, Liz, de cómo puedes establecer límites, cómo puedes poner límites. Lo más importante y lo que más me gustó del curso, con amor. ¿Sí? Sí puedes ponerle límites también a tu trabajo. De manera personal, me tocó, no voy a colgarme medallas que no me corresponden tal cual, pero de manera personal, por mi segundo trabajo,
tuve que establecer límites. Y anteriormente estaba totalmente abierto a si me hablaban a las 8 de la noche, si me hablaban a las 7, si me hablaban a las 2 de la mañana, ahí estaba disponible. ¿Qué pasó cuando yo comencé a dedicarme a la clínica? Pues que por necesidad de estar en terapia, yo estando en terapia no contesto teléfonos, no veo mensajes, y eso lo aprendió la gente, tanto mis usuarios como en este caso mis patrones. Después de mi jornada laboral, yo ya no podía, no es que no quisiera, pero de alguna manera quedó establecido el límite y todos pudimos aprender, ¿sí? Que después de esa hora, híjole, si yo puedo, claro, que no me llegó un paciente, perfecto, regreso la llamada, atiendo lo que pueda atender y yo estoy más o menos ahí comprometido, porque claro que también hay un nivel de compromiso, ahí es donde hablaba yo de la flexibilidad, ¿sí? Pero de manera generalizada no puedo, porque yo no puedo interrumpir una terapia. Tú no sabes si la persona que está en este momento en terapia está en crisis, si está llorando, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿eh? Claro que no. Hay prioridad en ese momento. Entonces, bueno, mi situación personal, la pongo como un ejemplo, me ayudó, pero ¿de qué forma nosotros, si no tengo una situación similar, puedo establecer mis límites? Por eso lo puse aquí, en la medida que te sea posible. Aprovecha tu traslado diario. Si yo uso, a manera de ejemplo, el transporte público, esto pues lo vemos muy poco aquí en Uruapan porque somos una ciudad todavía pequeña. Pero veamos, por ejemplo, cómo se traslada la gente en la Ciudad de México. Aprovechan su traslado diario en todos los sentidos. Me daba risa las primeras veces que llegué a ver personas que se suben al metro, agarran su mochilita y se duermen. ¿Están aprovechando su tiempo de traslado? Sí. ¿Están durmiendo? ¿No es la misma calidad? Claro que no. Pero por lo menos están tratando, intentando aprovechar y desarrollan una habilidad tan buena que los veo que se despiertan y a la siguiente parada se bajan. Caray, ¿cómo le haces? Ya tienes más o menos calculado, automatizas. Esto es a manera de ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces algunas personas, sobre todo gente de antes, les toca un tiempo de espera, por ejemplo, no sé, van a ir al médico, se llevan su tejido, y ahí están, tejiendo, aprovechando su traslado? ¿Cuántas mujeres, otra vez, yo vuelvo a poner la Ciudad de México como un ejemplo, cuántas mujeres se van pintando en el camino, se van arreglando en el camino? En la medida que podamos, vamos a aprovechar también ese traslado. Prioriza tus labores, cuáles son las labores más importantes también dentro de tu propio trabajo. Planifica tu vida fuera de tu trabajo, que es más o menos lo que ya hicimos, dentro y fuera. Ahorra el tiempo que más puedas y contacta contigo. En la medida que puedas, comparte la carga laboral. Muchas veces tenemos a las personas ahí con nosotros que nos pueden ayudar y no somos capaces de pedir. Insisto otra vez, si yo tengo bien desarrollada esa habilidad psicosocial, yo puedo pedir con toda la facilidad del mundo que alguien me eche la mano en este momento que me está costando trabajo, ¿sí? Y yo, en su momento, también echarle la mano a las personas. Y por último, bueno, pues darles las gracias por la escucha y dejar abierta el espacio para preguntas. Me despido con esta frase de Pitágoras: el sabio debe estar preparado para todo lo que no esté bajo su control. Llamó mucho mi atención porque Pitágoras pues, no solamente fue un gran matemático, también fue un gran filósofo, y esa faceta de Pitágoras la conocemos muy poquito. Veamos la profundidad de esta, como ejemplo, porque tiene muchísimas frases, ¿sí? Pero como ejemplo, veamos la profundidad de ella, y se me hizo muy ad hoc para despedirme y para darles las gracias por la oportunidad de estar aquí. Dejo abierto el espacio para contestar algunas preguntas.
Muchísimas gracias, licenciado. Nos dejaron un comentario, dice, tengo personal que refiere que no le gusta salir de vacaciones porque se deprime en su casa. Perdón, no escuché bien la pregunta. Es un comentario, dice que que en su empresa hay personal que refiere que no le gusta salir de vacaciones porque en su casa se deprime. ¿Se deprime por salir de vacaciones? Es algo bastante raro. Es posible, por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Me imagino que se trata de un empresario. Tengo personal que no quiere salir de vacaciones. ¿Qué nos hace falta? En muchas ocasiones nos hace falta una cosita importantísima y a lo mejor no lo toqué dentro del desarrollo del tema, pero qué bueno que salió la pregunta. Hay una cosa importante a nivel personal que podría ser el motor de nuestra existencia. Se llama motivación. ¿Qué le estará faltando a esta persona que no quiere salir de vacaciones? ¿Qué es lo que no la está motivando? Las motivaciones, pues es evidente, se trata de algo extraordinariamente grande, o sea, no me va a motivar a mí lo mismo que motiva a mi hermano, que motiva a mi esposa, que motiva, no. Pero ¿qué motivación tengo yo? Voy a poner rapidísimo un ejemplo. Me decía un paciente que estaba bastante gordito y no había motivación de que él bajara de peso. Al contrario, se decía, pues es que si en algún día me voy a morir y en algún día me van a prohibir la comida chatarra, pues, y la comida chatarra me gusta, pues ahorita me la como. Ahorita me como la hamburguesa, ahorita me como la pizza, ahorita me como ¿Por qué? Porque ya cuando esté grande me van a quitar hasta el chile, me van a quitar el café, me van a quitar todo. Y tenía una conducta aparentemente para él buena. ¿Qué pasa cuando su cuerpo le avisa y le dice, ¿sabes qué? Tenemos problemas de salud. Ya le dolían las rodillas, ya se le hinchaban los tobillos, ya tenía reflujos, ya tenía que tomar omeprazol todos los días y bueno, ya tenía problemas de salud. Su cuerpo le estaba hablando, le estaba tocando la puerta fuertemente. Acude al nutriólogo. Y con el nutriólogo me encontré con una situación así. Me encontré con que había una especie, un objeto en el escritorio del nutriólogo, un objeto raro, era algo feo, en una masa así, media, más o menos de este tamaño, media fea, y sí, me quedé pensando, ¿y eso qué es? El nutriólogo me explicó, me dijo, mira, esto que ves aquí es grasa corporal, así es la grasa corporal. Y dice desde ahí, ah, caray, qué feo. Empezó a meter esa grasa corporal a su mente. ¿Cómo estoy yo con esa grasa corporal? El nutriólogo le dice, esto que ves aquí es medio kilo. Todavía sin procesar más allá, cuando el nutriólogo le dice, tú tienes 26 de estos en tu cuerpo. Se quedó así. ¿Cómo que 26 de estos? ¿En dónde? Comenzó a hacer uso de su imaginación y dice, no todo está en la panza. Evidentemente, si me duelen mis rodillas es por algo. Si mis tobillos se hinchan es por algo. Y entonces surgió la motivación. Ahí es lo que nosotros llamamos una motivación negativa. ¿Sí? Surge la motivación de esta persona por cuestiones de salud. ¿Cómo fue motivado? Cuando él mismo podía haber dicho, sin ese incentivo, ¿sí? Yo le sigo igual. Ah, no. Como precisamente el uso de su imaginación lo imaginó el corazón lleno de grasa, aparte de lo que se le explicó, ¿sí? Es el hígado, ah, caray, tengo grasa en donde quiera, hasta en el cerebro, híjole, no, ¿qué hay que hacer, doctor? ¿Sí? Entonces, ahí nace la motivación de esta persona y se dedicó estrictamente y bueno, se enseñó a comer. Y hoy por hoy sabe comer. Ya se da sus lujos de poder estar comiendo de vez en cuando comida chatarra, sí, pero regresa, dice él, regreso al buen camino. En cuestiones, por ejemplo, deportivas, es exactamente lo mismo, ¿sí? Necesitamos encontrar cuál es la motivación de cada uno. ¿Qué me lleva a deprimirme? Seguramente esta persona
necesita atención psicológica, y ahí también podemos apelar un poquito, incluso a la obligación 031, de la norma 031 para las empresas, de dar atención psicológica a nuestros trabajadores. A lo mejor ahí podrían hacer esto, de enviarlo con un psicólogo a ver qué es lo que está pasando, porque esto no es normal. No sé si quedó contestada la pregunta. Si gustas indicarnos, la persona que realizó el comentario a la pregunta. Nos pregunta Manuel, ¿de qué manera recomienda en una empresa comenzar a hacer mejoras con el personal? Las mejoras pueden empezarse primeramente tratando de conocer al personal. A través del Departamento de Recursos Humanos, conocer un poquito más al personal. A veces las empresas no nos dan para mucho, probablemente, pero sí, por ejemplo, en este caso la ley. Ahorita que recordé y hablé un poquito de la norma 031. Si nosotros aplicamos el cuestionario sugerido en la norma 031, nos vamos a dar cuenta de las necesidades de la empresa, o mejor dicho, de los usuarios de la empresa, en este caso de nuestros trabajadores. ¿Cuáles son las necesidades en cuestiones? La norma 031 pues va muy encaminada a cuestiones psicológicas. Es una parte que estaba muy olvidada, pero bueno, aquí está junto con pegado, ¿no? Si yo tengo un problema de ansiedad, probablemente, o de estrés, probablemente es porque yo solito me estoy poniendo en 2 o en 3 trabajos porque tengo una necesidad económica. Finalmente, pues es una necesidad psicológica, ¿sí? Creo que el conocer un poquito más la norma 031 podría aportarnos mucho en este sentido de conocer también a nuestro personal si la capacidad no nos da. Pero de cualquier manera, a manera de ejemplo, esto que estamos viviendo ahorita en este momento, si nosotros le diéramos acceso a todas estas pláticas, a todas estas cosas, a nuestros trabajadores, si nosotros mismos nos damos un tiempo de reproducirlo, no sé cuánto tiempo nos puede llevar, 1 hora, haciendo un resumen de alguien que lo vio. A ver, necesito a todo el personal 1 hora aquí. ¿Para qué? Para poderles transmitir esto. Esto les va a mostrar tanto a los trabajadores el interés que tenemos, y bueno, ahí también depende mucho de las habilidades del personal de recursos humanos para tener justo lo que decía, ¿no? Esta habilidad de poder convencer, de poder llegarle al patrón también de una manera completamente adecuada, porque no se trata nada más de que la gente esté de floja, no. Esta es una inversión también al estar nosotros atendiendo las necesidades del personal. Por supuesto que también, finalmente, pues quien va a ganar es la empresa. De igual forma, no sé si quedó contestada tu pregunta, Manuel. Nos confirman que quedó contestada la pregunta anterior. Esto también nos comenta Diana si refiere a la NOM 031 o a la 035. Perdón, es a la 035. Sí, perdón. Y también ella nos comenta que también podemos tomar en cuenta de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, pues los puntos de salud y bienestar para poderlos incorporar en las medidas que deseemos implementar en la empresa. Nos comentan, muchas veces las personas no quieren tomar los temas ni capacitarse hasta que debe ser obligatorio. Sí, desgraciadamente tenemos, era lo que decía hace un momento, cuando hablaba de nosotros como país. Todavía no tenemos esa cultura, desgraciadamente. Casi siempre queremos esperar a que nos llegue pues ahora sí, una situación aversiva, una situación difícil, tal como lo señala, ¿no? Hasta que lo planteamos como algo obligatorio. Híjole, si fuera necesario tener esta medida de coerción, híjole, probablemente sería bueno implementarlo, que no es lo deseable de ninguna manera. Por el contrario, lo que podríamos hacer algo similar a lo que hacen, por ejemplo, algunos maestros cuando se trata de un niño hiperactivo, ¿no? El niño hiperactivo me está distrayendo mucho las cuestiones del salón. Ok, dale una actividad a ese niño hiperactivo. Ponlo a que esta persona cuide a la distracción de los demás. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a involucrar, ¿sí? Y va a dejar de tener esa hiperactividad porque está ocupado en estar viendo, en estar anotando quién fue el que se paró, quién es el que está platicando, algo parecido.
Si nosotros le damos, por ejemplo, a esta empresa, es también uso de la creatividad, ¿no? Evidentemente, también tendríamos que ver si esto nos está funcionando, no me funciona, hago otra cosa, ensayo y error dentro de mi propia empresa, conocer a mi empresa. Pero en este caso, por ejemplo, lo que yo estaría haciendo es, bueno, a las personas más renuentes que no quieren, les voy a dejar el capacitar, el darnos un tema sencillito, cualquiera que sea. Deportes, por ejemplo, ¿sí? Porque es importante que hagamos deportes. A ver, y esto me lo vas a desarrollar tú, Pepe, que no quieres venir a la capacitación. Tú lo vas a desarrollar. Te involucro, te hago parte de la empresa y tú solito te vas a sentir responsable de ella, ¿sí? Habría que ver también cuáles son los efectos. Como nos decía por ahí alguien, justo ahorita que compartió esto, me vino a la mente de alguien que decía, finalmente, había una persona que se sale de trabajar aún con todas las necesidades. Era mamá soltera, según el ejemplo que nos puso, era mamá soltera y pues con una gran necesidad de trabajar. Pero se sale de trabajar por método propio. ¿Por qué? Porque desde que estaba en la escuela, se salió de estudiar porque no quería estudiar. Entra a la empresa y la capacitan, una empresa certificada donde la están capacitando, pues es que yo lo que no quiero es trabajar, lo que no quiero es estudiar. Y entonces me voy. Ok. Habría que ver también aquí, conocer un poquito más a la empresa. Es difícil, yo sé que sí es muy difícil en este país que todavía tenemos pues nos hace falta muchísima educación. Precisamente por eso aquí a nivel mundial nos están recomendando invertir en la educación, en la primera educación sobre todo. Y aquí también, importante, los que estamos viendo, seguramente somos papás o vamos a ser papás. Estamos en una edad de poder serlo. Muchísimo cuidado con nuestras próximas generaciones. ¿Por qué? Porque justamente se trata de no repetir estos patrones. Por el contrario, el uso de la tecnología nos va a llevar por otras aguas completamente diferentes a las que estamos viviendo ahorita. Pegaditos ahí, a nivel empresarial, no es diferente. No sé si quedó contestada también tu pregunta. Muchísimas gracias, licenciado. Nos pregunta Marco, ¿qué es preferible tomar una semana de vacaciones de corrido o días dispersos cuando los requieres para asuntos familiares o para actividades personales? Desde el punto de vista de la salud mental, es mejor que los tomes todos de corrido. Precisamente por eso la ley nos habla de 12 días completos. Porque, como les decía, me gusta mucho esta ley porque tiene el respaldo científico. Yo sé que muchas veces necesitamos solamente un día de decir, híjole, ¿cómo le hago? Ni siquiera tengo, me voy a aburrir 12 días, en este caso que ya son 12, me voy a aburrir 12 días, ¿qué voy a hacer? No tengo nada que hacer. Vas a cambiar tus actividades precisamente y muchas veces sí te vas a sentir, porque estás en el periodo de adaptación nuevo, sí te vas a sentir incómodo. Pues sí, no tengo nada que hacer y es que yo estoy acostumbrado a trabajar y es que más bien yo necesito de este día para ir a hacer los trámites de, no sé, de mi cédula profesional, del niño en la escuela, de las escrituras, de la casa, del préstamo, no lo sé, ¿sí? Necesito solamente un día. Nunca dejaste de trabajar. Es un día de permiso y para eso precisamente en muchas empresas está implementado el uso, y sobre todo en las empresas gubernamentales, el uso de días económicos. Si nosotros en la empresa implementamos el uso de días económicos, evidentemente hay gente abusadora, ¿sí? Que aunque no use el día económico, lo pide porque dice, tengo derecho. Habría que conocer también a nuestro personal, pero para eso son estos días. Es preferente a todas luces que lo tomes de manera correcta. Nos comenta Diana, gracias por decir eso de las vacaciones. Los que estamos impuestos a estar siempre trabajando se nos hace difícil tomarlos, pero me doy cuenta que sí los ocupo y que a veces ya me saturé de situaciones laborales y pues sí los necesitaba. Y nos agradecen la respuesta a su pregunta. Qué tema tan interesante, licenciado. Yo creo que una de las partes complicadas que tiene uno es justamente intentar lograr un equilibrio entre lo laboral y lo personal, porque al final del día lo laboral nos resuelve materialmente, nos resuelve económicamente y muchas veces sentimos que también nos da
cierta identidad, el trabajo. Entonces, interesantísimo el tema. Hay una parte importante que es la vinculación entre el trabajo de las empresas y cómo cada empresa, de acuerdo a su cultura, nos permite vivir no solamente el trabajo, sino también el descanso, y cómo también nuestra propia manera de ver el mundo y de ver las situaciones nos permite, nos permitimos nosotros mismos vivir el trabajo y también vivir el descanso, que de repente en la vida adulta ya sentimos que no. Dice, por favor, licenciado, ¿me explica a qué se refiere de tomar días económicos? Días económicos es una prestación que algunas empresas dan. Que se refiere a darte permiso con goce de salario. Pero ahí es donde les decía muchas veces el trabajador abusa y toma el día sin ser necesario. Cuando es necesario, de verdad, deberíamos de justificarlo. Ejemplos. Tuve un accidente, ¿sí? Y tengo necesidad, detuvieron mi coche, y bueno, no voy a llegar al trabajo. Detuvieron mi coche se lo llevaron a la, no sé, se lo llevó la grúa, se lo llevaron al corralón, tengo problemas porque la persona con la que choqué está impertinente, qué sé yo, necesito el día. Y efectivamente, bueno, pero tampoco quiero perderlo. ¿Me voy a ir a trabajar o voy a arreglar mi problema? Pues seguramente voy a arreglar mi problema. Si la empresa me da esta prestación de que me va a pagar el día, híjole, yo me voy a sentir todavía más comprometido con la empresa. Y voy a agradecer mucho. Oye, ¿sabes qué? Me llenas este formato, este formulario de que realmente necesitaste para esto, lo podemos comprobar y yo te voy a apoyar. Yo soy empático contigo, va. Pero de verdad muchas veces tomamos el día porque simplemente tengo derecho, porque las prestaciones o las condiciones laborales de trabajo así me lo permiten. Pues entonces lo voy a tomar. ¿Pero qué vas a hacer? Nada. ¿En serio? No es la naturaleza. No es la naturaleza del permiso. Es para algo que tú necesites de manera extraordinaria. No, pues entonces te lo doy a cuenta de vacaciones. Híjole, ahí es donde está la capacidad de negociación y es donde también vamos a ver, está bien, lo tomo a cuenta de vacaciones porque lo necesito, pero no me estás haciendo empático, no me estás haciendo parte de ti, no estoy sintiendo que sudo la camiseta como dicen realmente. Entonces, no se trata de que todos los empresarios tengan que dar, no, se trata de que tengamos una corresponsabilidad y que realmente cuando alguien me está pidiendo un día económico y que yo se lo puedo otorgar, lo voy a hacer. A eso me refería Muchísimas, con los días. Prestaciones especiales. No están en ley. Estas son prestaciones que algunas empresas dan. muchas